Seguimos aquí en Transición y ahora estamos en comunicación con Kelly Olmos. ¿Cómo estás, Kelly? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos viendo los datos que difundió UNICEF, que realmente son dramáticos y que efectivamente invitan a pensar cómo detrás de toda esta mascarada en torno a las denuncias de Fabiola Llanes, la intervención del juez Ercolini, las respuestas poco creíbles a veces del expresidente, se tapa este panorama tremendo de destrucción y de catástrofe, ¿no? Sí, la verdad que es una situación que no por repetida deja de ser tristísima, ¿no? Pero responde a esa frase popular, si no hay pan, que haya circo. Ujú. Sí, y realmente, a ver, después de lo que había sido tu gestión, que fue una gestión claramente marcada por la matriz peronista en el Ministerio de Trabajo durante el gobierno anterior, uno ve las políticas de destrucción de todo aquello que se había venido construyendo y que nos llevan a que tengamos los consumos de leche y de carne más bajos de la historia, por ejemplo, o para el mes de marzo 55% de pobreza y el 20% de indigencia, o que 1 millón de niños se van a la cama sin cenar y 1,5 millones saltea alguna de las comidas, 4,5 millones de argentinos no realizan las 4 comidas diarias. Realmente uno se pregunta hasta cuándo y hasta dónde el humor social podrá soportar esto. Y además de esos parámetros sociales, hay que sumar la insensibilidad de un Estado que prefiere que se pudra la comida en los depósitos en lugar de distribuirla. Vos sabés que la no entrega de la comida a los comedores agrava el escenario, porque Ujú. muchos comedores infantiles precisamente dan la cena, porque cuando los chicos están en el colegio, de alguna manera reciben un almuerzo, digamos. El problema reside a la noche, por eso era tan importante, es tan importante los comedores funcionando. Y en ese sentido, como muy bien también lo señala el informe de UNICEF, los programas vigentes, tanto la asignación universal por hijo como alimentar, colaboran pero no resuelven toda la situación. Siempre existió la complementación de estos comedores infantiles para poder asistir las situaciones extremas. Vos pensás que en solo 6 meses duplicaron la indigencia, no solo a nivel nacional, en ciudades ricas como la ciudad de Buenos Aires. Duplicar la indigencia es duplicar la falta de acceso a los alimentos básicos, ¿no? Todo esto lamentablemente era previsible. La verdad que la situación que nosotros como gobierno atravesamos fue muy difícil por los condicionamientos que había vivido en términos de crisis de deuda externa que nos dejó mal, y la pandemia y finalmente la sequía. Pero siempre las tensiones que se expresaron en niveles inflacionarios totalmente inaceptables, yo lo conozco así, eran para evitar este nivel de destrucción, es decir, destruyendo todo es fácil, porque destruir es fácil. Lo que es difícil es construir. Entonces, gran parte de las tensiones no deseadas que nosotros vivimos tuvieron que ver con tratar de impedir que esto se resolviera por la vía de cortar el hilo por lo más fino, que es lo que hace brutalmente el gobierno de Milei: afectar a los más débiles, a los más humildes, a las criaturas, y dejar una situación que después va a ser muy difícil de revertir. Kelly, esto se suma a lo que es un panorama aparentemente desolador, ¿no? Porque no se ve la presencia sólida de una oposición que tenga un discurso unificado, una propuesta alternativa, o por lo menos no trasciende. Y te pregunto como vicepresidenta también del PJ, ¿en qué andamos?
Mirá, la verdad que la posición del peronismo ha logrado mayoritariamente mantener coherencia y una oposición clara al gobierno. El problema es que es insuficiente, eso está clarísimo. Y hay una cantidad de fuerzas que creen que si negocian con Milei, si le facilitan las cosas, si le dan los instrumentos que solo han agravado la situación, ellos van a lograr alguna negociación por izquierda más beneficiosa. La realidad es que están alimentando un monstruo de 10 cabezas. Acá o se es oficialismo o se es oposición. Nosotros, el peronismo, tenemos clara la posición nuestra, que es la oposición, la denuncia de las cosas que están pasando y la confrontación abierta. El último 7 de agosto volvimos a tener una expresión en las calles. Vamos a acompañar la nueva movilización de todo el sistema universitario al que, digamos, se sigue defraudando, porque ellos no quieren universidades públicas. Ellos no quieren que el conjunto del pueblo pueda tener acceso a estudios universitarios. Ellos están generando una sociedad como plantea Milei, la de fines del siglo XIX, digamos, una oligarquía que conduce y un pueblo esclavizado. Esa es la idea que tienen. Así que acá lo que cabe es preguntarle a los que se posicionaron o quieren posicionarse en el medio, ¿de qué lado están? ¿Del lado del pueblo o del lado de su explotación? Anoche en el programa de Carlos Pañi señalaban la existencia aparentemente de 5 peronismos. A ver si estás de acuerdo. Uno que era el cristinismo con o Cristina con la cámpora, el axelismo, los peronistas no cristinistas, eh, luego estaban eventualmente el masismo, y luego un peronismo dispuesto a tratar de articular esos espacios. ¿Coincidís con esta caracterización? Sí, salvo el que quiera articular con mi ley, el resto son líneas internas que siempre. De ahí a que el antiperonismo sueñe con que esto sea su oportunidad para destruir finalmente al peronismo, es un sueño de ellos que vienen llevando desde el 55 en adelante. El peronismo tiene capacidad de reacción y yo creo que va a responder reformulando un proyecto superador que por supuesto tiene matices internos y lo importante es que los incluya a todos los posibles. El mileísmo para mí no es peronismo, porque el peronismo no es un problema de categoría sociológica ni de un documento de origen, es un proyecto político. Entonces los que Así tienen el proyecto político de trabajar por las 20 verdades del peronismo y construir una sociedad con justicia social, somos peronistas y actuamos en el marco político del peronismo. El que crea que tiene que adherir a mi ley, que considera que la justicia social es una aberración, en esa sola definición está claro que se ha pasado al terreno del adversario. en los multimedia asociados con el gobierno se celebra que lo que ellos entienden que será el impacto de todo este hacer de Fabiola Llanes y Alberto Fernández sobre los resultados electorales o incluso sobre la posibilidad de articular una alianza amplia dentro de este panperonismo. ¿Qué opinión te merece eso? Mira, me merece, vuelvo a decirte, es el sueño eterno del antiperonismo, de, de la desaparición de nuestra fuerza política. Y yo sinceramente no le doy tanta entidad a Alberto. Si Alberto cometió las cosas que Fabiola denuncia, bueno, tendrá su castigo, como lo han tenido otros dirigentes que no
no han sabido atenerse a la ética y a la escala de valores del peronismo. Pero honestamente no creo que sea tan importante como para que esto se exprese, digamos, en una falta de credibilidad del conjunto del movimiento, que tiene cientos de miles de cuadros capaces de mostrar otro tipo de conducta ética y de formular un proyecto superador a esta situación que estamos viviendo. Ya Alberto no existe más, ni siquiera es el presidente del PJ, lo desplazado desde ese punto de vista. Así que la verdad que no le doy la entidad que ellos desearían para seguir alimentando este circo, que lo único que tiene por objetivo es eludir, hacerse responsable del cuadro de situación social que vos describiste al principio de la entrevista. ¿Cómo pensás que va a terminar decantando el proceso electoral dentro del PJ que está planteado para el último tercio de este año? Mira, recién se está empezando a esbozar. La verdad que no. Yo espero, como hicimos en la ciudad de Buenos Aires, podamos constituir una propuesta orgánica que abarque, si no a la totalidad, a una mayoría absoluta de los sectores que hoy actúan dentro del peronismo. Esta política de Milei y Caputo de intervenir sobre el contado con liqui, de hacer caer aún más los encajes, de disminuir las reservas para potenciar el peso. ¿Pensás que tiene patas cortas, digamos, y si encubre realmente un proceso de fuga, de transferencia de recursos acelerado que no se podrá mantener por mucho tiempo? Honestamente sí, creo que es eso que tiene patas muy cortas. Yo podría definir como el capítulo 2 de Caputo, digamos, liquidando gratuitamente reservas. No puedo dejar de decir que por los tweets del presidente está claro que él respalda esa política, y esa política me parece responsable, porque en gran medida la fortaleza de la economía argentina está en la disponibilidad y la forma en que están dilapidando las divisas, liquidando el oro que es parte de nuestras reservas, etcétera, me parece inevitable y creo que es de muy corto alcance. Ellos apuestan a que el blanqueo va a generar la compensación necesaria. Bueno, veremos. Ojalá que el blanqueo pueda ser favorable, pero lo que veo es una gran irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública y eso es consistente con una definición que se ha dado el propio presidente de decir que él es un topo que viene a destruir el Estado. Yo creo que están destruyendo las reservas del Banco Central. Sí, y también el Estado, ¿no? Por el tema de la privatización de las usinas que se ha manifestado, ya Aerolíneas abandonó la ruta a los Estados Unidos, la privatización de una multiplicidad de entes estatales que son fundamentales para imaginar un país independiente, pero incluso para imaginar el funcionamiento de una economía en términos razonables. Y a eso sumarle el abandono que hicieron desde el primer día de la obra pública. Vos pensás que la Argentina es el octavo país más extenso del globo. Sin infraestructura no hay ninguna posibilidad de desarrollo de las regiones del país, de sus provincias, donde por un lado no están haciendo obra pública, y yo en este momento que todo el mundo cuestiona lo que fue el gobierno de Alberto Fernández, creo que el despliegue que hubo de obra pública fue importantísimo. No hay ciudad ni pueblo de este país de cualquier carácter político partidario, porque abarcó a todos,
que hoy no pueda mostrar que en el gobierno de Alberto Fernández tuvo una obra significativa reclamada por años. Hoy eso se ha eliminado completamente, y si a eso le sumas el ajuste que están aplicando a la transferencia de recursos a las provincias, lo que está claro es que este es un proceso de mucho empobrecimiento económico, de infraestructura y social, que es una gran hipoteca que le va a costar mucho al pueblo argentino revertir. El otro día en La Rioja se presentó la nueva constitución y solo estuvo un gobernador que fue Axel, cosa que llamó un poco la atención. Y yo recuerdo los años 80 con un peronismo que venía de capa caída, digamos, hasta que apareció, bueno, la iniciativa de Cafiero, luego irrumpió la figura de Carlos Menem. ¿Imaginás un escenario parecido en este contexto de redefinición al interior del panperonismo? Mira, yo imagino la necesidad de que el peronismo se reinvente de acuerdo a estas condiciones de afrontar. Pero honestamente yo tengo total convicción de que eso va a ser así. ¿Cómo? Todavía lo estamos planteando, digamos. Me parece que el movimiento obrero es central y que hay mucha militancia muy ávida a lo largo y a lo ancho de los territorios. Yo tengo la expectativa, la ilusión de que aparezca en medio de la lucha una nueva conducción y que haya un proceso de recambio, de renovación que permita potenciar al peronismo. Y me parece que hay dos razones. Por un lado, la experiencia histórica y por el otro lado, porque no veo de dónde podría salir una respuesta a esto, ¿no? Y yo creo que es así como vos decís, porque si uno se pregunta por la vigencia de, del peronismo, yo creo que es el movimiento más vigente frente a este nivel de destrucción y de injusticia. No puede haber mejor respuesta que la de un movimiento que ha nacido en base a su vocación de construir justicia social. Ahora tenemos que estar los cuadros y dirigentes a la altura de la demanda histórica. A mí una cosa que me preocupa es que si bien evidentemente se están dando cursos de formación, se están organizando charlas, se está tratando de avanzar sobre el territorio y demás, de alguna manera la mediatización, la informatización de la comunicación hace que, digamos, que no tengan estas iniciativas la visualización que merecen. Y me parece también, no sé si es la impresión que vos tenés o no, que si bien hay como algo así como una mística del peronismo, en realidad hay una gran ignorancia respecto del peronismo y de los fundamentos doctrinarios del peronismo a nivel social, ¿no? Puede ser, y creo que es un aspecto sobre el que siempre hay que trabajar. Vos acordate la importancia que Perón le daba a predicar la doctrina. Uh -huh. Incluso él evita en momentos que tenían responsabilidades enormes, se daban el tiempo para la formación de los cuadros, porque lo único que se puede conducir es lo que está organizado, y para estar organizado es necesario que los cuadros auxiliares de conducción estén formados. Esa es una prioridad en el peronismo. Entonces, vos lo que estás viendo es una gran demanda de formación. Uh -huh. Y yo creo que en ese sentido están naciendo muchísimas iniciativas, todas valiosas, para lograr ese objetivo. Y después, bueno, veremos cómo eso se encolumna con los nuevos liderazgos que surjan. Digamos, para cerrar, que nada más lejos que la resignación. No, no, resignación no, porque como nos enseñó Perón, la vida es lucha. Quien puede vivir sin luchar. Bueno, ese no es peronista. Bueno, muchas gracias, Kelly, por tu participación y seguiremos dialogando. Bueno, a disposición y muchísimas gracias por convocarme. Hasta pronto.